Seguimos con el segmento ST, este es un segmento ST normal. El segmento ST, recordemos que va a ser, voy a marcar, desde el fin de la onda S, ¿sí?, hasta el inicio de la onda T, ¿sí? Ese es el segmento. Como siempre decimos segmento porque no tiene ondas de inscripción, ¿sí? Es una línea, ¿sí? Es una línea derecha. Inicia en un punto llamado punto J, ahí le voy a poner una Jotita, que habitualmente forma un ángulo, o sea, se ve en un punto que digamos, tiene una, se puede identificar dónde empieza, o sea, dónde se ubica, ¿sí?, dónde empieza ese segmento, y no termina de la misma forma, termina de forma más imperceptible, como medio confundiéndose con la onda T. Esa es la forma normal en la que digamos, inicia la onda T, ¿sí? Una rampa lenta y medio imperceptiblemente el segmento ST se continúa con la onda T. Este segmento debería estar al mismo nivel que la línea isoeléctrica, ahí la marco, para considerarlo normal, ¿sí? Perdón. Y tenemos algunas variaciones también consideradas normales, que podemos, si bien varía de acuerdo a si es hombre, mujer, del tipo de derivación que estamos hablando, ¿sí? Para hacer una cuestión más general y para tenerlo en mente, vamos a considerar normal una variación de 1 milímetro para arriba y 1 milímetro para abajo, un cuadradito para arriba, un cuadradito para abajo, con respecto a la línea isoeléctrica, ¿está bien? Eso como para considerarlo normal. Cualquier otra cosa, bueno, hay que mirarlo con más detenimiento. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como variación habitual, en ciertos individuos, por ejemplo, en taquicardias, ¿sí? Perdón, en bradicardias, un cierto descenso que se ve ahí en el primer dibujo puede ser normal, sobre todo porque, si se fijan, no es, digamos, de más de un cuadradito, de más de un cuadrado pequeño, ¿sí? Se continúa con una rampa ascendente, con la onda T, así que eso sería una variación normal. Y ahí tenemos otro ejemplo, más a la derecha, de como una sensación que nos da de que está supra-nivelado el ST, ¿sí? Está un poquito por arriba de la línea isoeléctrica, de nuevo, dentro de la normalidad, menos de o sea, no llega a ser más de un cuadrado, y con una onda T positiva, ¿sí? O sea, eso es un segmento ST normal, ¿sí? Por más que a golpe de vista, cuando lo miramos, da una sensación, o bueno, por ahí ustedes no, pero a mí me da, de que podría estar supra-desnivelado, ¿sí? Seguimos con la onda T. La onda T va a ser positiva, ¿sí? Excepto en ABR, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre va a ser positiva, excepto en ABR, bueno, sí. Hay una onda T llamada infantil, que se ve, ahora voy a poner un ejemplo, en las precordiales derechas, en B1 principalmente. Cuanto más jóvenes el individuo pueden estar en otras, ¿sí? Eso, si alguna vez nos toca hacer un electro a una persona muy jovencita, un niño, lo vamos a poder ver. Pero bueno, nuestro concepto tiene que ser que debería ser positiva en todas las derivaciones, menos en ABR. Como había dicho ya en repetidas oportunidades, es asimétrica, no así como la onda P. La onda T tiene que ser asimétrica. Una onda lenta, una rampa lenta inicial y más rápida posterior, ¿sí? La punta debería ser roma, ¿sí? Quiere decir que no tiene que ser puntiaguda. Y no tiene tamaños muy claros, digamos, muy específicos que tengamos que estar contando. Sí tendría que ser, sí hay que hacer una semiología de tipo cualitativa de la onda T, ¿sí? De la morfología, también el tamaño, pero más bien lo vamos a considerar relacionado con el QRS, no es que, digamos, vamos a estar midiendo como por ahí sí hacíamos con otras ondas, ¿sí? Y ahí tenemos perdón, me causa haciendo todo rayado. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un electrocardiograma normal de un individuo joven, y no sé si les llama la atención alguna de las ondas T que se ven. Si quiere alguno puede decirlo, ¿no? Yo para qué, por ahí no estar esperando, pero debe ser un poco aburrido estarme escuchando una hora. Acá tenemos la onda T normal en ABR, ¿sí? Ahí lo voy a marcar. Onda T negativa normal, y una onda infantil en B1, ¿sí? Eso es normal. En este caso, esta persona puede ser una mujer, o puede ser una persona joven, ¿sí?
pero bueno, vamos a encontrar esa onda T infantil en varios electrocardiogramas y, digamos, el resto del trazado es normal, o sea, nada, es parte de la normalidad. ¿Bien? Continuamos. Ahí, mira, la había marcado. El intervalo QT es un tiempo que se mide. Acá tenemos un electro de ejemplo. Es un tiempo que se mide entre el inicio de la onda Q y el final de la onda T, ¿sí? ¿Por qué se mide este tiempo? Es el tiempo que nos habla de la despolarización y repolarización ventricular específicamente, ¿sí? Así como el PR nos hablaba por ahí de la conducción o la relación, la comunicación entre aurículo y ventrículo, el QT nos va a hablar específicamente de la actividad eléctrica ventricular, ¿sí? Y lo calculamos, en realidad no calculamos, lo medimos, teniendo en cuenta, contando los cuadritos pequeños y teniendo en cuenta que si bien, de nuevo, hay mucha variación entre los sexos sobre todo, aproximadamente podemos decir que 440 milisegundos es un QT normal, ¿sí? ¿Y por qué a veces nos podemos fijar? Porque hay ciertos fármacos que prolongan este intervalo o distintas situaciones relacionadas con el paciente que nos pueden dar lugar a posibilidad aumentada de presentar una arritmia, ¿sí? Entonces el QT no está mal tenerlo medido y también a veces corregido, ¿sí? En situaciones de cambios en la frecuencia cardíaca se utiliza una fórmula que nos da lo que se llama un QT corregido, que se tiene en cuenta la frecuencia cardíaca. Entonces eso se calcula, o sea, podemos usar la fórmula, podemos calcularlo en una calculadora, y ahí van a ver ustedes muchas veces que se informa el QT corregido como, por ejemplo, de 440 milisegundos, lo cual es normal, ¿sí? Esa es otra cosa que podemos medir. La frecuencia cardíaca también es muy importante para tener en cuenta en cualquier electrocardiograma, es lo que más, no es lo que más sirve, pero digamos es lo que es más fidedigno porque está, digamos, relacionado directamente con la actividad eléctrica del corazón, entonces la tenemos que calcular y también es muy útil. Vamos a ver si tengo un ejemplo. Ahí. Vamos a utilizar, en realidad hay muchas formas de hacerlo, no sé si tienen, cada uno debe tener su forma particular. La forma que uso yo es utilizar un complejo, en realidad deberíamos usar la tira de ritmo, ¿sí? Encontrar una, en realidad esta es como la más usada, no es la que uso yo, pero es la más usada. Encontramos una onda R, como vemos acá abajo, por ejemplo, le voy a marcar una onda R, que esté justo sentada, digamos, arriba de una línea gruesa, ¿sí? Y hacemos el cálculo redondeado, ¿sí? Que muchos deben conocer, que es ir hacia adelante, de línea gruesa en línea gruesa, y vamos contando mentalmente la frecuencia cardíaca, eso es memoria, ¿sí? Seguramente que lo conocen muchos, y vamos haciendo 300, 150, 100, 75, 60 y 50, a medida que vamos avanzando, donde encontremos un complejo QRS, donde nos encontremos con una R, ¿sí? Ahí paramos de contar y ahí tenemos la frecuencia cardíaca aproximada, ¿sí? En este caso no nos sirve porque el paciente tiene una bradicardia, si se fijan. Lo que vamos a hacer acá es hacer otro cálculo que por ahí a mí me gusta más, es tomar el número 1500 dividido la cantidad de cuadraditos pequeños que podemos contar entre una R y la siguiente, ¿sí? Tomamos el número 1500, dividimos ese número y nos da la frecuencia cardíaca. Otra opción, sobre todo cuando se trata de bradicardias, es utilizar, a ver si las marqué, las marcas de 3 segundos que se encuentran arriba. Ahí aparecen los dos circulitos rojos de arriba. Las marcas de 3 segundos son eso, son marcas que marcan el inicio y el final de una porción del papel que representa 3 segundos, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos la cantidad de complejos QRS o de ciclos cardíacos en realidad que se encuentran entre estas dos marcas, vamos a multiplicarlo por 20, ¿sí? Ya que son 3 segundos, 3 multiplicado 20 da 60, entonces el número de ciclos lo multiplicamos por 20 y nos da la frecuencia cardíaca.
Cuando tenemos situaciones de arritmias irregulares, esto lo podemos hacer, pero de cualquier forma tenemos que promediar, corresponde en realidad promediarlo, con distintas tomas en distintos sectores del electrocardiograma, sobre todo en la tira de ritmo, que es la que más no nos va a dejar confundirnos, porque acá arriba, por ahí al cambiar de derivación a derivación, uno no lo percibe muy bien y en realidad se corta el trazado, por ahí no lo percibimos y pensamos que son dos ciclos que están pegaditos, ¿sí? Entonces, esto, recordar que cuando el ritmo es irregular, deberíamos hacer la cuenta de la frecuencia cardíaca, pero promediarla con otros sectores del electrocardiograma, ¿sí? En este caso, bueno, no sé si vale la pena, pero como se fijan, es una bradicardia y la frecuencia cardíaca es de 50, 55, a veces me había dado a mí, sacado con la fórmula de 1500 dividido la cantidad de cuadraditos pequeños, ¿sí? Nota que es una bradicardia, está muy separado todo. Bien. Entonces acá, bueno, realicé un pequeño resumen. Los ciclos dentro de 5 líneas gruesas, esa es otra forma que no la nombré, la voy a nombrar ahora. Contamos los ciclos dentro de 5 líneas gruesas y lo multiplicamos por 60. ¿Por qué? Porque 5 líneas gruesas o 5 cuadrados grandes representan un segundo, ¿sí? Entonces un segundo multiplicado a 60 daría la frecuencia cardíaca. Es un poco, 5 líneas gruesas es un espacio muy cortito, entonces por ahí, depende de dónde lo tomemos, vamos a tomar un ciclo o 2 ciclos, ¿sí? Entonces, o ningún ciclo. Entonces es un cálculo medio, no sé si se hace mucho, la verdad, pero bueno, a mí no me parece lo más práctico del mundo. El que me gusta usar más a mí, 1500 menos los milímetros entre dos complejos. La cuenta redondeada, que es la que nombré primero, que es la que se va contando, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Y en bradicardia, recordar usar las marcas de 3 segundos, y en arritmias regulares obtenemos el promedio. Eso para recordar, porque bueno, siempre vamos a informar la frecuencia cardíaca del paciente, así que tenemos que tener muy presente el cálculo. Y como por último, el eje eléctrico es un cálculo que se hace habitualmente del complejo QRS, el complejo ventricular rápido, ¿sí? Se puede calcular el eje en realidad, como vimos al principio, de cualquier onda, ¿sí? Porque hay una onda que tiene una cierta positividad en una cierta derivación y una cierta negatividad en otra derivación, por lo tanto yo la puedo ubicar en el eje exaxial o en el plano horizontal tranquilamente. Pero habitualmente se usa el complejo QRS. ¿Por qué? Porque nos da la pauta de hacia dónde se dirige el vector. A ver si tengo algún dibujito, me parece que acá justo no puse ninguno. Nos da la pauta, como decía, de hacia dónde se dirige el vector resultante de la despolarización ventricular. Todos esos vectores que yo había hablado previamente, los distintos vectores de los distintos sectores de los dos ventrículos, dan un vector resultante, ¿sí? Que en circunstancias normales se dirigen hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Este vector es importante medirlo y saber que es normal, porque obviamente que puede variar en condiciones de cambios de posición del corazón, eso es cierto, y también en situaciones de crecimiento ventricular, para lo cual también va a ser muy útil. Pero también nos da otras informaciones. Por ejemplo, si algún vector de los más pequeños, algún vector que no sea el resultante falta, por ejemplo por una necrosis, porque ahí no hay actividad eléctrica, ese vector va a faltar, por lo tanto no va a formar parte de la suma, y el vector resultante no se va a dirigir hacia donde normalmente se dirige, si vamos a encontrar un eje por ahí desviado. Otra circunstancia, un bloqueo de Raman, también los vectores van a ser distintos. Esa diferencia hace que no se cancelen las fuerzas de forma normal y que el vector resultante tenga otra dirección, que no significa que, digamos, que el corazón esté puesto en una posición necesariamente anormal, ¿sí? Nos va a dar información eléctrica del corazón, entonces es importante calcularlo. El eje normal, como pongo acá, está entre menos 30 y más 110. Seguramente que ahora vamos a volver a ver el eje exaxial y ahí se van a hacer una idea de dónde está ubicado, ¿sí? Pero el eje no desviado, eso digamos varía un poco con la literatura, con donde lo leamos,
se considera entre 0 y más 90, ¿sí? Un poco más acortado. ¿Qué pasa con esto? Que en los individuos más jóvenes el eje está realmente más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, me parece que puse un dibujito. Bueno, este es el eje QRS promedio. En individuos, miren, el primer dibujito, el que está marcado en azul, recién nacido hasta 1 año, tenemos un eje normal que va de más 60 a más 180, ¿sí? O sea, lo que en un individuo adulto sería entre normal y desviado a la derecha. Entre los 6 meses y los 16 años ya lo tenemos ubicado entre los más 30 y los más 100. Ay, perdón. Ahí. Y en individuos de más de 18 años tenemos el eje que ya consideramos como normal, los límites normales entre menos 30 y más 110. ¿Sí? Paula, ¿qué tal? Quedarían 5 minutos. Así. Sí, estamos terminando, esto es lo último. Bien, ¿y cómo calculamos el eje? La forma más fácil es, si encontramos, es una derivación que tenga un complejo QRS isodifásico, o sea, que tenga el mismo tamaño, ahí lo vemos en D1, si se fijan, tenemos el mismo tamaño, de la misma amplitud en realidad hacia arriba que hacia abajo, esa derivación sería isodifásica, y como habíamos dicho al principio, las derivaciones isodifásicas se inscriben así porque están observando el vector de forma perpendicular, ¿sí? Entonces, en este caso, el vector que está en D1 isodifásico, ¿sí? Si volvemos al plano exaxial, tenemos que hay que ir a buscar al vector en la derivación perpendicular, ¿sí? Que sería ABF. ABF positivo o ABF negativo, porque eso no me lo dice la derivación isodifásica. En este caso, tenemos que fijarnos si la derivación ABF es efectivamente positiva, ¿sí? La derivación ABF, si se fijan a la derecha, es positiva, por lo tanto el vector está ubicado, clavado, digamos, en más 90 grados, ¿sí? Podemos decir que es un vector normal. Eso sí tenemos encontramos una derivación que sea isodifásica. En la mayoría de los casos no conseguimos una derivación o no encontramos una derivación que claramente sea bien isodifásica, por lo tanto lo que vamos a hacer es marcar cuadrantes y tratar de ubicarlos de forma no, sino ubicándolo en el eje exaxial, ¿sí? En este caso, este es un electrocardiograma de un paciente que tiene el eje un poquito desviado a la izquierda, y vemos acá, voy a marcar, la derivación de 1 positiva, ABF negativa, ¿sí? Con lo cual, si recordamos el eje exaxial, nos va a poner a la situación del eje cardíaco del paciente en de 1 positivo a veces negativo, ¿sí? Este paciente tiene un eje que está entre los 0 y los menos 90 grados, ¿sí? Yo tengo que seguir haciendo el mismo ejercicio, que ahora no lo vamos a terminar porque vamos a tardar por ahí mucho, pero si a alguno de este le cuesta me puede preguntar y lo vemos en profundidad. Tengo que hacer el mismo ejercicio de buscar la derivación perpendicular y ver si es positivo o negativo para tratar de achicar, ¿sí? Achicar entre comillas el área donde puede llegar a estar el eje, ¿sí? En este caso, lo que yo seguro sé es que está entre 0 y menos 90 grados, ¿sí? Después tendría que ver si es un eje normal, o sea que está antes de, o sea, a menos de menos 30, o si es anormal, está más hacia la izquierda, desviado, ¿sí? Bien. La forma más común de hacerlo, como les digo, es hacer el cálculo con la derivación isodifásica, siempre hablando del plano frontal. No podemos ir a buscar a precordiales, todo esto, no valen las precordiales para esto, sí estamos hablando del plano frontal. Por último, les muestro un eje extremadamente desviado, si es que nos fijamos, ¿sí? Este es un electrocardiograma que no es poco común de encontrar, en el cual los electrodos se pusieron por equivocación mal, ¿sí? Entonces vamos a ver que de 1 negativo, ABF positivo, ABR positivo, si tenemos todo como para un eje desviado a la derecha, así muy desviado a la derecha. Entonces hay que fijarse siempre cuando vemos estas situaciones, bueno, nada, como hicimos el electro, cómo pusimos las derivaciones, ¿sí? Porque no es poco común que aparezcan este tipo de
de errores, que es una de las limitaciones del electrocardiograma en general, que bueno, nos da esta posibilidad de equivocarnos, digamos, y tener estos registros así que por ahí en un momento nos asustan, pero bueno, el paciente no tenía ninguna patología, ¿sí? Bien, ahí terminamos la presentación. No creo que quede mucho tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, escucho atenta. Bueno, Paula, muchas gracias. Ahí, no sé, Carlos, si hay preguntas en el chat. No tenemos preguntas, Muy pero yo bien. diría, Romina, debido a lo avanzado del tiempo, por ahí los dejamos para después, la segunda Sí. disertación. Está muy buena la disertación, Paula, muy buena, muy clara, y realmente has corrido tremendamente para todo el tema, Sí, ¿no? para tratar de redondear todo el electrocardiograma normal, que es un tema larguísimo, así que no, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por No, por atender. favor. Y bueno, es difícil mantener la atención, pero si lo lograron, bien. No, perfecto, perfecto.